Después de semanas fuera, un padre regresa a casa esperando sorprender a sus hijas con un cálido reencuentro. Pero bajo una tormenta encuentra a las niñas acurrucadas y empapadas en el jardín, abandonadas por su propia madre. Lo que hace deja a todos en la mansión conmocionados. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. La lluvia golpeaba furiosamente el parabrisas del BMW negro mientras Roberto Mendoza conducía por las calles de Guadalajara hacia su hogar en Zapopan. Después de 3 largas semanas cerrando contratos en la Ciudad de México, lo único que deseaba era abrazar a sus pequeñas gemas, Sofía y Valentina, sus hijas gemelas de 8 años. El empresario textil había logrado cerrar el negocio 2 días antes de lo previsto y la emoción de sorprenderlas lo llenaba de una alegría casi infantil. Las luces de su residencia en la exclusiva zona de Puerta de Hierro aparecieron entre la cortina de agua que caía desde el cielo plomizo. Roberto sonrió imaginando las caritas de asombro de sus niñas cuando lo vieran aparecer. Esperanza, su esposa, probablemente estaría preparando la cena o ayudando a las pequeñas con sus tareas escolares. Después de 10 años de matrimonio, había aprendido a valorar esos momentos de tranquilidad familiar que contrastaban con el ritmo frenético de sus negocios. Al activar el control remoto del portón eléctrico, una extraña sensación lo invadió. La casa se veía diferente, demasiado silenciosa para un hogar donde vivían 2 niñas vivarachas. Las luces exteriores estaban apagadas y solo una tenue claridad se filtraba desde algunas ventanas del segundo piso. Quizás Esperanza había decidido acostar a las niñas temprano debido a la tormenta. Roberto estacionó el auto en la cochera techada y tomó su maleta del maletero. El viento húmedo le pegó en el rostro mientras corría hacia la entrada principal, pero algo lo detuvo abruptamente. Un sonido extraño, casi imperceptible entre el rugido de la lluvia, llegó a sus oídos. Parecían sollozos. Aguzó el oído y siguió el sonido hasta llegar al jardín lateral de la casa. Lo que vio lo dejó paralizado. Bajo el gran jacarandá que él mismo había plantado cuando nacieron las gemelas, 2 pequeñas figuras se abrazaban desesperadamente. Sus cuerpos temblaban violentamente, sus ropitas estaban empapadas y se aferraban una a la otra como si fuera lo único que les quedara en el mundo. «¡Papá! ¡Papá!», gritaron al unísono cuando lo reconocieron entre la oscuridad. Corrieron hacia él con una desesperación que Roberto jamás había visto en sus hijas. Se arrojaron a sus brazos con tal fuerza que casi lo derribaron. «Mis niñas, ¿qué hacen aquí afuera? ¿Dónde está su mamá?», preguntó mientras las cubría con su saco, tratando de protegerlas de la lluvia que no cesaba. Sofía, siempre la más comunicativa de las 2, intentó hablar entre sollozos que la ahogaban. «Mamá. Mamá nos dijo que nos quedáramos aquí, que habíamos sido muy malas, pero no sabemos por qué, papito. No sabemos qué hicimos mal». Roberto sintió como la sangre se le helaba en las venas. «¿Cuándo las dejó aquí, mi amor? ¿Cuándo?». Valentina, la más tímida, logró susurrar. Hace muchas noches, papá. Hemos dormido aquí, bajo el árbol. ¿Muchas noches?». Roberto no podía creer lo que escuchaba. Las cargó en brazos y corrió hacia la casa. «¿Han comido algo? ¿Han tenido agua?». «Bebimos de la lluvia, papá», murmuró Sofía. «Y comimos las ciruelas que se cayeron del árbol de Doña Remedios. Teníamos mucha hambre». Al llegar a la puerta principal, Roberto descubrió que estaba cerrada con llave desde adentro. Sacó sus llaves con manos temblorosas y logró abrir. El interior de la casa lo recibió con un silencio sepulcral y un aroma extraño, como a lugar abandonado. «Esperanza, Esperanza», gritó mientras encendía las luces. No hubo respuesta. Llevó a las niñas directamente al baño del segundo piso y comenzó a llenar la bañera con agua tibia. Sus pequeñas estaban tan frías que sus labios se veían azulados. Mientras el agua se calentaba, las envolvió en toallas suaves y las sostuvo contra su pecho, tratando de darles calor corporal. «Cuéntenme todo desde el principio, mis amores. Papá está aquí ahora, no tienen nada que temer». Entre temblores y lágrimas, la historia fue saliendo a pedazos. Esperanza las había castigado el lunes por la mañana
Después de que él partiera hacia México, les había dicho que habían roto algo muy valioso, aunque ninguna de las dos recordaba haber tocado nada especial. Como castigo, las había enviado al jardín con la orden de no moverse de ahí hasta que ella lo permitiera. Al principio, pensamos que era por unas horas, explicó Sofía mientras Roberto le quitaba la ropita mojada. Pero cuando llegó la noche y empezó a llover, mamá no nos dejó entrar. Nos gritó desde la ventana que nos quedáramos ahí hasta aprender la lección. Roberto sintió una furia que jamás había experimentado. ¿Cómo era posible que la mujer con quien se había casado, la madre de sus hijas, hubiera hecho algo semejante? Mientras bañaba a las pequeñas con agua tibia, trató de mantener la calma para no asustarlas más. ¿Y Esperanza? ¿Cuándo la vieron por última vez? Ayer en la mañana, respondió Valentina con voz débil. Salió en el auto azul con muchas maletas. No nos dijo adiós. El auto azul. Roberto sabía exactamente a cuál se referían. El Mercedes convertible que le había regalado a Esperanza en su último aniversario. Si había salido con maletas, significaba que había planeado todo esto con anticipación. Una vez que las niñas estuvieron limpias y secas, las vistió con pijamas calientes y las llevó a la cocina. El refrigerador estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunos lácteos vencidos y restos de comida que despedían mal olor. En la despensa, encontró algunas latas de sopa que calentó rápidamente. Mientras las gemelas comían con apetito voraz, Roberto comenzó a recorrer la casa buscando pistas sobre el paradero de su esposa. La habitación principal le reveló la cruda realidad. El closet de Esperanza estaba completamente vacío. Sus joyas, documentos personales, todo había desaparecido. Incluso había llevado fotografías familiares, como si quisiera borrar cualquier rastro de su paso por esa casa. En contraste, la habitación de las niñas permanecía intacta. Sus muñecas, libros y ropita estaban perfectamente ordenados, como si Esperanza hubiera querido crear la ilusión de que regresaría por ellas. Esta contradicción lo perturbó profundamente. Roberto regresó a la cocina, donde las pequeñas habían terminado de comer y se habían quedado dormidas una junto a la otra en el sofá. Las contempló con una mezcla de ternura y dolor que le oprimía el pecho. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Qué tipo de mujer era capaz de abandonar a sus propias hijas de esa manera? La madrugada encontró a Roberto despierto en el sofá de la sala, velando el sueño inquieto de sus hijas. Sofía se removía constantemente, murmurando palabras incoherentes, mientras Valentina se había hecho un ovillo tan pequeño que parecía querer desaparecer. Cada gemido o movimiento brusco de las niñas lo alertaba, como si temiera que algo más terrible pudiera sucederles. Con las primeras luces del amanecer, decidió llamar a Carmen Jiménez, la empleada doméstica de confianza que había trabajado en la casa durante 5 años. Carmen conocía cada rincón del hogar y adoraba a las gemelas como si fueran sus propias nietas. Si alguien podía darle respuestas sobre lo que había pasado, era ella. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz soñolienta contestara. «Bueno, Carmen, soy Roberto. ¿Puedes explicarme por qué mis hijas estaban abandonadas en el jardín bajo la lluvia?» Un silencio incómodo se extendió por la línea. Finalmente Carmen suspiró profundamente. «Ay, señor Roberto, qué bueno que regresó. Yo quería llamarlo, pero la señora Esperanza me amenazó con... Bueno, me dijo que me metiera en mis asuntos si quería conservar mi trabajo». «¿Qué pasó exactamente, Carmen?» «Necesito saberlo todo. El lunes en la mañana, después de que usted se fue, la señora estaba muy nerviosa. Andaba de un lado para otro, haciendo llamadas telefónicas y empacando maletas. Cuando traté de darle el desayuno a las niñas, me gritó que ellas habían roto un jarrón muy caro y que como castigo iban a quedarse afuera hasta que aprendieran a ser más cuidadosas». Roberto apretó el puño libre. «¿Y tú viste el jarrón roto?» «No, señor. Yo limpié toda la casa el domingo y no había nada roto. Pero cuando le dije eso a la señora Esperanza, se puso furiosa. Me acusó de estar del lado de las niñas en contra de ella y me corrió ahí mismo. Me pidió que entregara mis llaves y me largara de inmediato». La historia comenzaba a tomar forma en la mente de Roberto. Esperanza había necesitado una excusa para alejar a Carmen, la única persona
que podría haber protegido a las niñas o alertarlos sobre la situación. ¿Viste hacia dónde se dirigía cuando se fue? Sí, señor. Se subió al Mercedes azul con muchas maletas y se fue hacia la autopista que lleva a Puerto Vallarta. Pero había algo extraño. Llevaba un hombre con ella. El corazón de Roberto se detuvo por un segundo. ¿Qué hombre, Carmen? No lo pude ver bien porque tenía lentes oscuros y una gorra, pero me pareció que era alguien conocido. Algo en su forma de caminar me resultó familiar, pero no logré identificarlo. Después de colgar con Carmen, Roberto se dirigió al estudio donde tenía su oficina personal. Necesitaba revisar las cuentas bancarias de inmediato. Si Esperanza había huido con un hombre desconocido, probablemente también habría tomado dinero. Lo que descubrió al conectar su computadora lo dejó atónito. La cuenta conjunta que compartía con Esperanza estaba prácticamente vacía. En los últimos 3 días, ella había hecho múltiples retiros por cantidades significativas, hasta agotar casi completamente los fondos disponibles. Pero eso no era lo peor. También había accedido a las cuentas de ahorro destinadas para la educación universitaria de las niñas. Con manos temblorosas, Roberto llamó al banco. La ejecutiva de cuentas, María Elena Vázquez, le confirmó sus peores temores. Señor Mendoza, su esposa se presentó el lunes con una autorización firmada por usted para hacer transferencias internacionales. Como ella tenía todos los documentos en orden y era cotitular de las cuentas, procedimos según protocolo. Transferencias internacionales. ¿A qué país? Según nuestros registros, las transferencias se dirigieron a cuentas en las Islas Caimán y Suiza. Son jurisdicciones donde mantenemos estricta confidencialidad, por lo que no puedo darle más detalles por teléfono. Roberto colgó sintiendo cómo la realidad se desmoronaba bajo sus pies. No solo había perdido a su esposa y el dinero de la familia, sino que empezaba a sospechar que todo lo que había creído sobre Esperanza podría ser una mentira elaborada. El sonido de unos pasitos descalzos lo sacó de sus pensamientos. Valentina apareció en la puerta del estudio, aferrándose a su muñeca de trapo favorita. Sus ojitos estaban hinchados de llorar y tenía una expresión de vulnerabilidad que le partía el alma. «Papá», susurró con voz quebrada, «¿mamá va a regresar?» Roberto se arrodilló a su altura y la abrazó con ternura. «No lo sé, mi amor, pero lo que sí te aseguro es que papá nunca te va a dejar. Nunca más van a estar solas, te lo prometo». Valentina se aferró a él con desesperación, como si temiera que él también pudiera desaparecer. En ese momento, Roberto tomó una decisión que cambiaría todo. Cancelaría todos sus compromisos de trabajo y se dedicaría completamente a sanar las heridas que sus hijas habían sufrido. Más tarde esa mañana, mientras preparaba el desayuno, encontró el teléfono celular de Sofía sobre la mesa de la cocina. La pequeña se lo había olvidado cuando las llevó adentro la noche anterior. Al recogerlo, notó que había una notificación de video nuevo. Su curiosidad lo llevó a revisar el contenido, pensando que quizás fuera algún mensaje de Esperanza explicando su ausencia. Lo que encontró lo dejó helado hasta la médula. Era un video grabado por la propia Esperanza, dirigido específicamente a él. En la grabación, su esposa aparecía sentada en lo que parecía ser la cabina de un yate lujoso, vestida elegantemente y con una sonrisa cruel que jamás le había visto antes. «Hola, Roberto», comenzaba con una voz fría y calculadora. «Supongo que ya descubriste mi pequeña sorpresa. Para cuando veas esto, ya estaré muy lejos de México y de ti». Roberto se sintió en una silla de la cocina, incapaz de apartar la vista de la pantalla. La mujer en el video ya no era la Esperanza dulce y cariñosa que conocía, sino alguien completamente diferente, como si hubiera estado usando una máscara durante todos esos años. «Debes estar preguntándote, ¿por qué hice todo esto?», continuaba en el video. «La respuesta es simple: porque pude. Porque eres tan ingenuo que jamás sospechaste que la mujer perfecta con la que te casaste era exactamente eso, una actuación perfecta». Las palabras eran como puñaladas directas al corazón de Roberto. Pero había algo más en los ojos de Esperanza, una frialdad que le era completamente desconocida. «Las niñas están bien donde las dejé.
Alguien las encontrará eventualmente. En cuanto al dinero, considéralo una compensación por todos estos años de aburrimiento, fingiendo ser la esposa amorosa que esperabas. Roberto pausó el video. Necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que la mujer con la que había compartido 10 años de su vida fuera una completa desconocida? ¿Cómo había logrado fingir amor maternal hacia las gemelas durante tanto tiempo? Roberto respiró profundamente antes de continuar viendo el video. Sofía había bajado a la cocina y estaba preparando un sándwich para ella y su hermana, moviéndose con la naturalidad de una niña que había tenido que crecer demasiado rápido durante esos días terribles. Él se alejó hacia la terraza para poder escuchar el resto sin que las pequeñas se dieran cuenta. Al reanudar la reproducción, el rostro de Esperanza llenó nuevamente la pantalla. Esta vez, su expresión había cambiado a una de diversión cruel, como si disfrutara del dolor que sabía que estaba causando. «Supongo que también te preguntas por el hombre que me acompaña en este viaje», continuó con una sonrisa burlona. «Bueno, no es un extraño para ti, querido Roberto. De hecho, es alguien en quien has confiado completamente durante años». La cámara se movió ligeramente, revelando parcialmente a un hombre sentado junto a ella. Roberto no podía ver el rostro completo, pero algo en la postura y el cabello le resultaba familiar. «Eduardo y yo hemos estado planeando esto desde hace mucho tiempo. Cada vez que salías de viaje de negocios, él venía a visitarme, no solo para hablar de los contratos de la empresa, como tú creías». Roberto sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Eduardo Ramírez había sido su socio comercial durante 8 años, su mejor amigo, el padrino de bautizo de las gemelas. Habían construido juntos el imperio textil que los había hecho millonarios. «Era imposible que... Veo que te estás dando cuenta», continuó Esperanza, observando directamente a la cámara, como si pudiera ver la expresión de shock en el rostro de Roberto. «Sí. Tu querido amigo Eduardo ha estado ayudándome a transferir fondos de la empresa a cuentas offshore durante meses. Los contratos que firmaste tan confiadamente incluían cláusulas que te comprometían personalmente como aval». La revelación era devastadora. No solo había perdido el dinero familiar, sino que probablemente la empresa también estaba comprometida. Roberto se dejó caer en una silla de la terraza, sintiendo cómo la traición se extendía como veneno por todo su ser. «Ah, y por si te lo estás preguntando», añadió Esperanza con una risa que helaba la sangre, «nunca amé a esas niñas lloronas. Fueron solo un medio para asegurarme de que no sospecharas de mí. La maternidad es una actuación bastante convincente cuando sabes cómo interpretar el papel». Roberto pausó el video nuevamente. Sus manos temblaban de rabia e impotencia. ¿Cómo había sido tan ciego? Durante años había trabajado incansablemente para darle a su familia la mejor vida posible, y todo había sido una elaborada mentira. El sonido de unos sollozos lo hizo voltear hacia la cocina. Sofía estaba llorando junto al refrigerador, con el sándwich a medio hacer en sus manos. «Papá», dijo con voz quebrada, «escuché lo que decía la mujer del teléfono. ¿Es cierto que mamá nunca nos quiso?» Roberto guardó rápidamente el teléfono y corrió hacia su hija. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo su corazoncito latía acelerado contra su pecho. «Mi amor, algunas personas no saben cómo amar de verdad. Pero eso no significa que tú no seas digna de amor. Papá te ama más que a su propia vida y eso nunca va a cambiar». Valentina apareció en ese momento, aún con su pijama de conejitos rosas. Al ver a su hermana llorando, inmediatamente se acercó y las abrazó a ambos. Roberto se dio cuenta de que las niñas tenían un vínculo especial entre ellas, fortalecido por la adversidad que habían enfrentado juntas. «¿Qué vamos a hacer ahora, papá?», preguntó Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Vamos a salir adelante juntos», respondió Roberto, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Vamos a construir una nueva vida, los tres. Una vida donde nunca más tengan que sentir miedo o abandono». Esa tarde, Roberto tomó decisiones importantes. Primero, llevó a las niñas al pediatra de confianza de la familia, el doctor Hernández, quien confirmó que físicamente estaban bien a pesar de la terrible experiencia. Sin embargo,
Recomendó inmediatamente la consulta con una psicóloga infantil especializada en trauma. «Señor Mendoza», le explicó el doctor en privado mientras las niñas jugaban en la sala de espera, «lo que estas pequeñas vivieron puede tener efectos duraderos si no se trata adecuadamente. El abandono parental es una de las experiencias más traumáticas que puede sufrir un niño». La psicóloga infantil, doctora Patricia Sánchez, era una mujer cálida de unos 50 años que inmediatamente conectó con las gemelas. Después de una sesión inicial con las niñas, habló seriamente con Roberto. «Las pequeñas muestran signos claros de estrés postraumático», explicó. «Sofía está desarrollando ansiedad de separación severa, mientras que Valentina está comenzando a mostrar síntomas de mutismo selectivo. Van a necesitar terapia intensiva, pero lo más importante es que tengan un entorno estable y amoroso». «¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?», preguntó Roberto angustiado. «Cada niño es diferente, pero con el amor y apoyo adecuados pueden sanar completamente. El factor más importante eres tú, señor Mendoza. Ellas necesitan saber que nunca más van a ser abandonadas». Esa noche, Roberto tomó otra decisión crucial. Llamó a su asistente personal, Marcos, y le pidió que cancelara todas sus reuniones y viajes de negocios por tiempo indefinido. «Pero, señor Mendoza», protestó Marcos, «tiene el cierre de la fábrica en Monterrey la próxima semana y la junta con los inversionistas japoneses. Cancela todo, Marcos. Mi prioridad ahora son mis hijas. La empresa puede esperar». Roberto había decidido trabajar desde casa y convertir el estudio en una oficina completamente funcional. Si iba a reconstruir su vida y su negocio, lo haría sin separarse de las gemelas ni un solo día. Mientras preparaba la cena esa noche, se dio cuenta de que no sabía cocinar más allá de algunos platillos básicos. Esperanza siempre había manejado la cocina con la ayuda de Carmen. Ahora tendría que aprender todo desde cero. «Papá», le dijo Sofía tímidamente, «yo sé hacer quesadillas. Mamá Carmen me enseñó antes de que se fuera». Roberto sonrió por primera vez en días. «¿Me puedes enseñar, mi amor?». Juntos, padre e hija prepararon quesadillas de queso Oaxaca, mientras Valentina observaba desde su silla, aún muy callada, pero con una pequeña sonrisa asomando en su rostro. Era un pequeño paso, pero Roberto sintió que era el comienzo de su nueva vida juntos. Más tarde, cuando las niñas ya estaban dormidas en su habitación, Roberto terminó de ver el video de Esperanza. El final era aún más cruel que el principio. Su esposa revelaba que había usado documentos falsificados para algunas transacciones y que si él trataba de buscarla o recuperar el dinero, tendría preparadas acusaciones legales que lo hundirían completamente. 3 semanas habían pasado desde el regreso de Roberto y la rutina diaria con las gemelas había comenzado a tomar forma. Las mañanas iniciaban con desayunos preparados juntos en la cocina, donde Sofía había asumido el papel de pequeña instructora culinaria, enseñándole a su padre los secretos que había aprendido observando a Carmen. Valentina, aunque aún muy callada, participaba poniendo la mesa y ayudando con tareas sencillas. La doctora Sánchez había establecido un programa de terapia que incluía sesiones individuales y familiares. Roberto había aprendido a reconocer los signos de ansiedad en sus hijas. Sofía se aferraba a él cuando alguien tocaba la puerta, y Valentina aún se despertaba por las noches buscando su presencia. Pero también había pequeñas victorias. Valentina había comenzado a susurrar palabras cortas, y Sofía había logrado quedarse sola en su habitación durante periodos cada vez más largos. Una mañana de jueves, mientras las niñas dibujaban en la sala, bajo la supervisión de una nueva empleada doméstica temporal, Roberto recibió una llamada que cambiaría todo. Era su abogado, licenciado Fernando Guerrero, con noticias que lo dejaron helado. «Roberto, necesito verte urgentemente. Acabamos de recibir una demanda internacional muy seria». «¿Qué tipo de demanda, Fernando?». «Esperanza está acusándote de secuestro de menores y violencia doméstica. Según los documentos que llegaron desde un bufete en Miami, ella alega que escapó de México porque temía por su vida y que tú retienes a las niñas ilegalmente». Roberto sintió como la sangre se le helaba. Era exactamente lo que Esperanza había amenazado en el final del video. «Pero eso es imposible, Fernando.
Ella fue quien abandonó a las niñas. Tengo pruebas. Lo sé, Roberto, pero hay algo más preocupante. También está cuestionando la paternidad de las gemelas. Presenta supuestos exámenes de ADN que sugieren que no son tus hijas biológicas. El mundo se tambaleó bajo los pies de Roberto. Durante 8 años había sido padre de esas niñas. Las había visto nacer. Había estado presente en cada momento importante de sus vidas. La idea de que no fueran suyas biológicamente no cambiaba su amor por ellas, pero comprendía las implicaciones legales. ¿Cómo es eso posible? Yo estuve presente cuando nacieron. Esos exámenes parecen haber sido realizados en una clínica de Miami hace 2 meses. Pero, Roberto, hay algo que no cuadra. Los documentos tienen inconsistencias que me hacen sospechar que podrían ser falsificados. Roberto colgó el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Era hora de contratar a un investigador privado para descubrir exactamente quién era la mujer con la que se había casado. El investigador que Fernando le recomendó era Joaquín Morales, un ex policía judicial con 30 años de experiencia en casos de fraude. Su oficina estaba ubicada en una zona discreta de Guadalajara y su reputación por resolver casos complejos era impecable. Señor Mendoza, le dijo Joaquín después de escuchar todo el relato, su caso no es inusual. He visto situaciones similares, donde mujeres con identidades construidas se casan con hombres exitosos con fines puramente económicos. ¿Identidades construidas? Sí, es más común de lo que piensa. Personas que adoptan nombres falsos, historias fabricadas, documentos alterados. Todo con el objetivo de ganar la confianza de sus víctimas antes de desaparecer con sus activos. Joaquín comenzó inmediatamente su investigación. Lo primero que descubrió fue inquietante. No existían registros de Esperanza Valdés Herrera anteriores al año 2013, justo 2 años antes de que conociera a Roberto. Es como si hubiera aparecido de la nada, explicó Joaquín durante su segundo encuentro. No hay registros escolares, laborales, médicos, nada. Su acta de nacimiento fue expedida en una oficina del registro civil que había sufrido un incendio, por lo que los archivos originales se perdieron. ¿Qué significa eso? Caso que es muy probable que Esperanza Valdés Herrera no sea su verdadero nombre. Y si es así, necesitamos descubrir su verdadera identidad para entender sus motivaciones y antecedentes. Mientras la investigación avanzaba, Roberto se enfocaba en fortalecer su relación con las gemelas. Habían establecido rutinas reconfortantes, desayunos especiales los fines de semana, tardes de películas y las noches donde él les leía cuentos antes de dormir. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con sus tareas de matemáticas, ella le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿es cierto que tal vez no somos tus hijas de verdad?» Roberto dejó el lápiz y miró directamente a los ojos de su hija. «Sofía, mi amor, escúchame muy bien. No importa lo que digan los papeles o los exámenes. Ustedes son mis hijas en todo lo que importa. Las amo desde el momento en que nacieron y ese amor no depende de ningún análisis de sangre. Pero si no somos tus hijas de verdad, ¿nos vas a dejar como hizo mamá?» Roberto la abrazó con fuerza. «Nunca, mi amor. Jamás. Ustedes son lo más importante en mi vida, sin importar nada más». Valentina, que había escuchado toda la conversación desde su rincón de dibujo, se acercó lentamente y susurró. «¿De verdad, papá?» Era la oración más larga que Valentina había pronunciado desde su regreso. Roberto sintió lágrimas en sus ojos mientras abrazaba a sus 2 niñas. «De verdad, mis amores. Somos familia y las familias se cuidan siempre». 2 días después, Joaquín llegó con noticias sorprendentes. Había logrado rastrear algunas pistas sobre el verdadero pasado de Esperanza. «Encontré algo interesante», dijo mostrando una fotografía en su tablet. «Esta mujer fue arrestada en Colombia hace 6 años bajo el nombre de Esperanza Miranda. Los cargos fueron por fraude matrimonial y falsificación de documentos». Roberto estudió la fotografía. Era definitivamente la mujer con la que se había casado, aunque se veía diferente, con el cabello más oscuro y sin las cirugías cosméticas que recordaba. ¿Fraude matrimonial? Sí. Se casó con un empresario bogotano, le robó una fortuna considerable y desapareció.
El hombre se recuperó económicamente, pero el trauma psicológico lo llevó a una depresión severa. Su familia reportó que nunca volvió a ser el mismo. Roberto sintió un escalofrío. Hay más casos. Estoy investigando, pero parece que este podría ser un patrón. También encontré registros de una mujer con características similares en Argentina y Chile. Siempre el mismo modus operandi: matrimonio con hombres exitosos, ganancia de confianza, acceso a cuentas bancarias y desaparición súbita. ¿Y los niños? ¿En esos otros casos había menores involucrados? Joaquín miró su expediente con seriedad. En el caso de Colombia, el empresario no tenía hijos. Pero hay algo peculiar en Chile. Allí la mujer se casó con un viudo que tenía 2 hijos pequeños de su primer matrimonio. Según los reportes policiales, cuando ella desapareció, los niños fueron encontrados abandonados en casa de una vecina. Roberto sintió náuseas. La idea de que sus hijas hubieran sido solo peones en un juego elaborado de estafa lo llenaba de horror y rabia a partes iguales. Joaquín, necesito que sigas investigando. Tengo que demostrar que esos exámenes de ADN son falsos y encontrar alguna manera de proteger a mis hijas de cualquier maniobra legal que ella pueda intentar. Ya estoy en eso, señor Mendoza, pero también le recomiendo que se prepare para un proceso legal complicado. Si ella es realmente una estafadora profesional, probablemente tiene abogados experimentados y recursos considerables. Un mes después del inicio de la investigación, la vida en casa de Roberto había encontrado un equilibrio frágil pero esperanzador. Las gemelas habían comenzado a mostrar signos significativos de recuperación. Sofía había regresado a la escuela primaria del Colegio Cervantes, donde sus maestras habían sido informadas sobre la situación familiar y le proporcionaban apoyo adicional. Valentina, aunque aún prefería la educación en casa con una tutora privada, había comenzado a participar en actividades de arte-terapia que la doctora Sánchez había recomendado. La nueva empleada doméstica, Rosa María González, una mujer viuda de 50 años, con una gran experiencia cuidando niños, había logrado ganar la confianza de las pequeñas. A diferencia de Carmen, quien había sido más una empleada tradicional, Rosa María se había convertido en una figura maternal cálida que complementaba perfectamente los cuidados de Roberto. «Señor Roberto», le había dicho Rosa María una tarde mientras preparaban la merienda, «estas niñitas tienen corazones de oro. Con amor y paciencia van a salir adelante completamente». Era un martes por la mañana, cuando Joaquín apareció en la puerta, con una expresión que Roberto no había visto. Antes, una mezcla de satisfacción y preocupación que indicaba que había descubierto algo importante. «¿Qué encontraste, Joaquín?» «Tengo buenas y malas noticias», dijo el investigador mientras abría su portafolio. «La buena noticia es que confirmé que los exámenes de ADN son completamente falsificados. Contacté al laboratorio en Miami, que supuestamente los realizó, y no tienen ningún registro de esas pruebas». Roberto sintió un alivio enorme. «Y la mala noticia, la investigación sobre el pasado de Esperanza ha revelado algo más serio de lo que pensábamos. Su verdadero nombre es Elena Morales Castillo y es una criminal internacional buscada por Interpol». Joaquín extendió una carpeta llena de documentos y fotografías. Roberto reconoció inmediatamente a la mujer con la que se había casado, pero ahora tenía diferentes nombres y apariencias en cada imagen. Elena ha operado en al menos 7 países durante los últimos 15 años. Cada vez adopta una nueva identidad. Se somete a pequeñas cirugías para alterar su apariencia y busca hombres exitosos y solteros o viudos para sus estafas. ¿7 países? Colombia, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá y ahora México. El patrón es siempre el mismo: matrimonio rápido, ganancia de confianza, acceso a cuentas bancarias y documentos legales, y desaparición con grandes sumas de dinero. Roberto estudió las fotografías. Era perturbador ver cómo Elena había cambiado sutilmente su apariencia en cada país, pero manteniendo siempre una belleza sofisticada que atraía a hombres exitosos. ¿Y los niños? ¿En todos los casos hubo menores involucrados? No siempre. En 3 de los casos, se casó con hombres que no tenían hijos.
Pero en los otros, incluyendo el caso de Chile que te mencioné, abandonó a los menores de maneras calculadas. En Chile, dejó a los niños con una vecina anciana que no podía cuidarlos adecuadamente. En Costa Rica, reportó falsamente que los hijos de su esposo habían sido secuestrados, cuando en realidad los había llevado a un orfanato bajo nombres falsos. La crueldad revelada en cada caso llenó a Roberto de una rabia que nunca había sentido antes. ¿Cómo es posible que haya evadido la justicia durante tanto tiempo? Es muy inteligente y meticulosa. Siempre maneja múltiples identidades. Utiliza cuentas bancarias en paraísos fiscales y se mueve entre países con jurisdicciones que no siempre cooperan eficientemente. Además, muchas de sus víctimas nunca reportaron los fraudes por vergüenza o porque lograron recuperarse económicamente. Joaquín sacó otro documento de la carpeta. Pero aquí está la parte más interesante. Logré contactar con el empresario chileno, Mauricio Herrera, quien fue una de sus víctimas hace 4 años. Él ha estado colaborando discretamente con Interpol para atraparla. ¿Y qué me dice sobre Eduardo, mi socio? Ahí está la sorpresa más grande, dijo Joaquín con una sonrisa sombría. Eduardo Ramírez no existe, es otra identidad falsa. Su verdadero nombre es Carlos Montenegro, y es el cómplice de Elena desde hace al menos 6 años. Roberto se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su mejor amigo, el padrino de sus hijas, el hombre en quien había confiado completamente, era un criminal profesional. Carlos se especializa en infiltrarse en empresas como socio o consultor, ganando la confianza de empresarios exitosos y facilitando el acceso de Elena a sus víctimas. En tu caso, él fue quien la introdujo en aquel evento de la Cámara de Comercio donde ustedes se conocieron. Roberto recordó perfectamente esa noche hace 10 años. Eduardo había insistido en que lo acompañara a una gala benéfica, y allí había conocido a la hermosa Esperanza Valdés, quien se presentó como una filántropa independiente interesada en proyectos sociales. Todo fue una trampa elaborada desde el principio, murmuró Roberto. Me temo que sí, pero hay una buena noticia en todo esto. Con toda esta información, podemos no solo defenderte de las acusaciones falsas, sino también ayudar a las autoridades internacionales a capturarlos. Esa tarde, después de que Joaquín se fuera, Roberto se sentó en el jardín observando a sus hijas jugar. Sofía había convencido a Valentina de ayudarla a plantar flores nuevas en el lugar exacto donde las había encontrado esa noche terrible bajo la lluvia. «Papá», le gritó Sofía, «puedes ayudarnos. Queremos plantar girasoles aquí». Roberto se acercó a ellas notando que Valentina había hablado más durante los últimos días. Incluso había comenzado a cantar suavemente cuando creía que nadie la escuchaba. «¿Por qué girasoles, mi amor?» «Porque la maestra Rosa María dice que los girasoles siempre miran hacia el sol, incluso en los días nublados, y nosotras queremos ser como los girasoles». Roberto sintió lágrimas en sus ojos. La sabiduría inocente de sus hijas lo conmovía profundamente. Habían decidido transformar el lugar de su trauma en un símbolo de esperanza. Mientras plantaban juntos, Valentina le susurró: «Papá, ¿ya no va a regresar la señora Mala?» Roberto la abrazó suavemente. «No, mi amor, la señora Mala se fue para siempre. Y aunque hizo cosas muy feas, nos ayudó a darnos cuenta de lo fuerte que somos cuando estamos juntos». «¿Y nunca más vamos a estar solos?», preguntó Sofía. «Nunca más, mis amores. Somos una familia, y las familias de verdad nunca se abandonan». Esa noche, después de acostar a las niñas, Roberto llamó al licenciado Fernando para informarle sobre los descubrimientos de Joaquín. «Esto cambia todo, Roberto», dijo Fernando después de escuchar el reporte completo. «Con esta información, no solo podemos defenderte exitosamente, sino que podemos presentar una contrademanda por fraude, secuestro emocional de menores y daños y perjuicios. ¿Qué tan sólido es nuestro caso?» «Muy sólido. Joaquín ha recopilado evidencia suficiente para demostrar que Elena y Carlos operan una red internacional de fraude matrimonial. Los exámenes de ADN falsificados son evidencia adicional de sus intenciones maliciosas». Fernando hizo una pausa antes de continuar. «Roberto, hay algo más que debes saber.
Las autoridades mexicanas van a solicitar tu colaboración en una operación internacional para capturar a estos criminales. Tu testimonio y evidencia podrían ser clave para evitar que sigan dañando a otras familias. Roberto no dudó ni un segundo. Cuenta conmigo, Fernando. Si puedo evitar que le hagan a otra familia lo que nos hicieron a nosotras, haré todo lo que esté en mis manos. 2 meses habían transcurrido desde que Roberto comenzó a colaborar con Interpol y las autoridades mexicanas. La agente especial Sandra Herrera, una mujer determinada de la Policía Federal, había establecido su centro de operaciones temporalmente en Guadalajara para coordinar la captura de Elena y Carlos. Roberto había proporcionado todos los detalles posibles sobre las rutinas, preferencias y contactos de ambos criminales. Durante este tiempo, la transformación en la vida de las gemelas había sido notable. Valentina había regresado gradualmente al mundo de las palabras, participando cada vez más en conversaciones familiares. Sus dibujos, que inicialmente mostraban figuras solitarias y paisajes grises, ahora estaban llenos de colores brillantes y familias sonrientes. Sofía, por su parte, había desarrollado una pasión inesperada por la cocina. Cada tarde, después de terminar sus tareas escolares, se dirigía a la cocina con Rosa María para aprender nuevas recetas. Roberto había notado que cocinar le daba una sensación de control y normalidad que necesitaba después del caos vivido. «Papá», le había dicho Sofía una tarde mientras amasaba masa para tortillas, «quiero aprender a hacer todos los platos favoritos de Valentina para cuando esté triste». Era increíble cómo, a pesar de su corta edad, Sofía había desarrollado una sensibilidad especial hacia las necesidades emocionales de su hermana gemela. Roberto veía en ella una fortaleza natural que lo llenaba de orgullo. Una mañana de miércoles, la agente Herrera llegó con noticias que habían estado esperando durante semanas. «Los localizamos», anunció con una sonrisa de satisfacción. «Elena y Carlos están en un resort de lujo en las Bahamas, bajo los nombres de Isabela Mendoza y Miguel Fernández». Roberto sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Cuándo van a proceder con la captura? La operación está programada para mañana al amanecer. Las autoridades bahameñas van a colaborar con nosotros y ya tenemos las órdenes de extradición preparadas. La agente Herrera le mostró fotografías de vigilancia donde se veía claramente a Elena y Carlos disfrutando de una vida de lujo en una playa paradisíaca, financiada con el dinero robado a Roberto y posiblemente a otras víctimas. ¿Y el dinero? ¿Hay posibilidades de recuperar algo? Joaquín ha estado trabajando con nuestros especialistas financieros. Hemos logrado rastrear varias de las cuentas offshore y congelar los fondos. Probablemente puedas recuperar entre el 60 y 70% de lo que te robaron. Esa cantidad, aunque no era todo, sería suficiente para asegurar el futuro de las gemelas y reconstruir la empresa. Roberto sintió que finalmente la justicia comenzaba a hacer su trabajo. 2 días después, la agente Herrera regresó con la noticia que toda la familia había estado esperando. Elena y Carlos habían sido capturados sin incidentes y estaban bajo custodia, esperando la extradición a México. Durante el arresto, encontramos documentos y dispositivos electrónicos que revelan al menos 12 identidades diferentes utilizadas por Elena y evidencia de fraudes en 3 países adicionales que no habíamos identificado antes. Roberto se sintió aliviado, pero también triste por todas las familias que habían sufrido a manos de estos criminales. ¿Qué sigue ahora? Elena y Carlos van a enfrentar múltiples cargos: fraude, falsificación de documentos, abandono de menores y conspiración criminal. Con toda la evidencia que hemos recopilado y con los testimonios de las otras víctimas internacionales, van a pasar muchos años en prisión. Esa noche, Roberto reunió a las gemelas en la sala para darles las noticias de manera apropiada para su edad. «Mis amores, quiero contarles algo importante. ¿Se acuerdan de la señora que se fue y nos hizo pasar momentos difíciles?» Las niñas asintieron solemnemente. Durante los últimos meses, con la ayuda de la doctora Sánchez, habían aprendido a hablar sobre sus experiencias de manera saludable. «Bueno,
Las personas buenas que cuidan de que se cumplan las reglas la encontraron, y ahora ella ya no puede lastimar a ninguna otra familia como trató de lastimarnos a nosotros. Valentina, que había estado dibujando en su cuaderno, levantó la mirada. ¿Eso significa que ya no tenemos que tener miedo? Sí, exactamente, mi amor. Ya no hay nada de qué tener miedo. Estamos seguros y siempre vamos a estar juntos. Sofía se acercó y abrazó a su padre. Papá, ¿podemos hacer una fiesta para celebrar que somos una familia fuerte? Roberto sonrió conmovido por la resiliencia de sus hijas. Me parece una idea perfecta. La fiesta de la familia fuerte, como la bautizaron, se celebró el siguiente sábado. Roberto invitó a Rosa María, a la doctora Sánchez, al licenciado Fernando y a Joaquín. Incluso Carmen, la antigua empleada doméstica, vino a celebrar con ellos. Sofía había preparado quesadillas y agua de Jamaica, mientras que Valentina había hecho dibujos especiales para cada invitado. El jardín estaba decorado con los girasoles que habían plantado, que ahora crecían altos y brillantes mirando hacia el sol. Durante la fiesta, la doctora Sánchez habló en privado con Roberto. Señor Mendoza, quiero felicitarlo. La recuperación de las niñas ha sido extraordinaria. Su dedicación, amor incondicional y la estabilidad que les ha proporcionado han sido factores clave en su sanación. ¿Ya no necesitarán terapia? Continuaremos con sesiones mensuales de mantenimiento durante un tiempo, pero han desarrollado herramientas emocionales muy sólidas. Valentina ha superado completamente el mutismo selectivo y Sofía ha canalizado su ansiedad de manera constructiva a través de la cocina y el cuidado de su hermana. Roberto miró hacia el jardín donde sus hijas jugaban con los otros invitados. Valentina estaba cantando una canción que había aprendido en las sesiones de arte-terapia, mientras Sofía organizaba un juego para todos. Hay algo más, continuó la doctora Sánchez. Las niñas han desarrollado una resiliencia excepcional. Esta experiencia, aunque traumática, las ha fortalecido de maneras que las beneficiarán toda la vida. Han aprendido el valor de la familia verdadera, la importancia del apoyo mutuo y la capacidad de transformar dolor en crecimiento. Unas semanas después, Roberto tomó una decisión que había estado considerando durante meses. Decidió escribir un libro sobre su experiencia, no solo como una forma de procesar todo lo vivido, sino también para ayudar a otras familias que pudieran enfrentar situaciones similares. Se va a llamar Después de la tormenta. Le contó a las gemelas mientras trabajaba en su computadora portátil en el jardín. ¿Va a contar nuestra historia, papá?, preguntó Sofía. Sí, mi amor, pero de una manera que pueda ayudar a otros papás y niños que estén pasando por momentos difíciles. Valentina se acercó tímidamente. ¿Podemos ayudarte a escribirlo? Oh, por supuesto. Ustedes van a ser mis coautoras principales. El libro, que Roberto decidió autopublicar con la ayuda de una editorial local, se convirtió en un proyecto familiar. Las gemelas contribuyeron con dibujos y pequeñas reflexiones sobre la importancia del amor familiar y la capacidad de recuperación después de experiencias difíciles. Roberto destinó todas las ganancias del libro a fundaciones, que ayudaban a niños abandonados y familias en crisis. La casa que una vez había sido escenario de traición se transformó en un hogar donde frecuentemente recibían visitas de familias necesitadas, compartiendo comidas y ofreciendo apoyo emocional. Rosa María había pasado de ser empleada doméstica a convertirse en una figura materna integral para las gemelas. Su hijo adolescente, Miguel, que inicialmente había sido tímido y reservado, se había convertido en el hermano mayor que las niñas nunca habían tenido, enseñándoles a andar en bicicleta y ayudándoles con sus proyectos escolares. 3 años habían pasado desde aquella noche tormentosa que cambió para siempre la vida de Roberto y las gemelas. La casa en Zapopan se había transformado en un verdadero hogar lleno de risas, música y el constante aroma de los experimentos culinarios de Sofía, quien a los 11 años ya dominaba recetas que habrían impresionado a cualquier chef profesional. Valentina, por su parte, había descubierto un talento excepcional para el arte. Sus pinturas ahora decoraban no solo las paredes de su casa, sino también las de una galería local que había decidido exhibir y vender sus obras, destinando las ganancias a un centro de ayuda para niños
en situación vulnerable que Roberto había ayudado a establecer. El libro Después de la tormenta se había convertido en un éxito inesperado. No solo en México, sino en varios países de Latinoamérica. Roberto recibía regularmente cartas de familias que habían encontrado esperanza y orientación en su historia. Algunas de estas familias habían llegado incluso a visitarlos en Guadalajara, convirtiendo su hogar en un punto de encuentro para personas que habían superado adversidades similares. Una tarde soleada de primavera, mientras Roberto trabajaba en el jardín junto a las gemelas y Miguel, el hijo de Rosa María, que ahora tenía 17 años y se había convertido en un hermano protector excepcional, llegó una carta que los sorprendió a todos. «Papá», dijo Sofía corriendo desde la entrada. «Llegó una carta muy rara. Es de la prisión». Roberto sintió un escalofrío momentáneo. Durante estos 3 años, Elena había intentado contactarlos en varias ocasiones desde la cárcel, pero él siempre había rechazado cualquier comunicación. Sin embargo, esta vez algo era diferente. La carta estaba escrita a mano con una caligrafía cuidadosa, y el remitente era Elena Morales Castillo, su verdadero nombre. En ella, la mujer que una vez había sido su esposa admitía por primera vez sus acciones sin excusas ni justificaciones. «Roberto», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto, y mucho menos a esperar tu perdón. Durante estos años en prisión, he tenido tiempo de reflexionar sobre el daño que causé, no solo a ti, sino especialmente a Sofía y Valentina». Roberto continuó leyendo con una mezcla de curiosidad y cautela. «He estado en terapia psicológica intensiva y por primera vez en mi vida estoy enfrentando la realidad de mis acciones. Quiero que sepas que las niñas siempre fueron tus hijas biológicas. Los exámenes falsos fueron solo una herramienta más en mi plan criminal. Nunca dudé de su paternidad». Esta confirmación, aunque Roberto ya lo sabía por las investigaciones posteriores, le proporcionó una sensación de cierre que no esperaba. «No espero tu perdón, ni el de las niñas. Solo quería que supieras que he comenzado un programa de reparación de víctimas dentro de la prisión, ayudando a autoridades de varios países a localizar y devolver fondos robados a otras familias. Es lo único que puedo hacer para comenzar a reparar, aunque sea mínimamente, el daño que causé». La carta terminaba con una petición inesperada. «Si algún día las niñas quieren saber sobre su madre biológica, no les hables de la mujer que las abandonó. Háblales de la importancia de la familia verdadera, la que eligieron y construyeron juntos. Eso es lo que realmente importa». Roberto dobló la carta y la guardó en su escritorio. Esa noche, durante la cena familiar que incluía a Rosa María y Miguel, decidió compartir el contenido con todos. «¿Qué opinas tú, Sofía?», preguntó después de leer la carta en voz alta. Sofía, que ahora era una preadolescente reflexiva y madura, pensó cuidadosamente antes de responder. «Papá, creo que está bien que ella esté tratando de arreglar las cosas que hizo mal, pero nosotras ya tenemos la mejor familia del mundo. Rosa María es nuestra mamá de verdad, Miguel es nuestro hermano, y tú eres el mejor papá que cualquier niña podría desear». Valentina, quien había escuchado en silencio mientras dibujaba en su cuaderno, levantó la mirada y añadió: «Además, papá, la gente que nos lastimó ya no es parte de nuestra historia. Nuestra historia es sobre girasoles, cocina deliciosa, pinturas bonitas y familias que se cuidan». Rosa María, que había permanecido callada durante toda la conversación, se acercó a las niñas y las abrazó. «Mis niñas hermosas tienen razón. Las familias no siempre se forman por sangre, sino por amor y elección». Roberto miró a su alrededor la mesa donde estaban sentados. Rosa María, con su delantal aún puesto después de preparar la cena, Miguel ayudando a Valentina con un dibujo de la familia, Sofía organizando ya el menú del día siguiente, y él mismo, rodeado del amor más puro y genuino que había conocido jamás. 6 meses después, Roberto recibió una notificación oficial. Elena había sido sentenciada a 15 años de prisión por múltiples cargos de fraude internacional. Carlos había recibido una condena similar. Además, las autoridades habían logrado recuperar fondos adicionales que fueron distribuidos entre las víctimas de sus estafas. Con el dinero recuperado,
Roberto había logrado no solo reconstruir completamente su empresa textil, sino expandirla con un enfoque en comercio justo y apoyo a artesanas locales. Las gemelas participaban ocasionalmente en eventos de la empresa, Sofía preparando comida para las celebraciones y Valentina creando diseños artísticos para algunos de los productos. El centro de apoyo para familias en crisis que habían establecido se había convertido en un modelo que otras ciudades comenzaban a replicar. Roberto había descubierto que su verdadera vocación no era solo el éxito empresarial, sino usar su experiencia y recursos para ayudar a otros que enfrentaban adversidades similares. Una tarde de diciembre, exactamente 4 años después de aquella noche bajo la lluvia, Roberto estaba en el jardín admirando los girasoles que habían crecido más altos que nunca. Las gemelas, ahora de 12 años, jugaban con varios niños del vecindario que frecuentemente visitaban la casa. Rosa María se acercó con 2 tazas de café caliente. «Señor Roberto, ¿alguna vez imaginó que después de tanta tristeza podría haber tanta felicidad?» Roberto sonrió, observando a sus hijas que corrían entre las flores doradas. «Sabes, Rosa María, creo que a veces las tormentas más fuertes son las que nos enseñan a valorar la luz del sol. Y a veces», añadió Rosa María con sabiduría, «las familias más fuertes son las que se forman después de las pruebas más difíciles». Esa noche, después de acostar a las niñas, Roberto abrió su computadora para escribir el epílogo de la segunda edición de su libro. Había decidido incluir los desarrollos de los últimos años y las lecciones aprendidas sobre la resiliencia familiar. «Queridos lectores», escribió, «cuando comenzamos este viaje, pensé que estaba escribiendo sobre supervivencia, pero ahora comprendo que estaba escribiendo sobre renacimiento, sobre cómo el amor incondicional puede transformar las heridas más profundas en fortalezas inquebrantables. Sofía y Valentina me enseñaron que ser padre no se trata de ser perfecto, sino de estar presente. Rosa María y Miguel nos mostraron que las familias se pueden formar de las maneras más inesperadas y hermosas. Y todos juntos aprendimos que después de cada tormenta, siempre hay un arco iris esperando a ser descubierto». Roberto cerró la computadora y salió una vez más al jardín. Los girasoles se mecían suavemente en la brisa nocturna, sus cabezas aún orientadas hacia donde había estado el sol durante el día, como un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad siempre podemos mantener nuestros rostros dirigidos hacia la luz. En el silencio de la noche, escuchó las voces suaves de las gemelas que susurraban en su habitación, planificando aventuras para el día siguiente. Rosa María tarareaba una canción mientras terminaba de limpiar la cocina. Miguel practicaba guitarra en su habitación. Era el sonido de una familia verdadera, construida no por la casualidad del nacimiento, sino por la elección deliberada del amor. 4 años después de aquella noche, que cambió sus vidas para siempre, Roberto Mendoza había descubierto algo que ninguna escuela de negocios le había enseñado: que el mayor éxito en la vida no se mide en dinero o reconocimientos, sino en la cantidad de amor que somos capaces de dar y recibir, y en nuestra capacidad de transformar el dolor en esperanza para otros. Fin de historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Roberto, Sofía y Valentina los haya conmovido tanto como a nosotros. Esta historia nos recuerda que las familias verdaderas se construyen con amor, no solo con lazos de sangre, y que incluso en los momentos más oscuros siempre podemos encontrar la luz si sabemos dónde buscarla. Como los girasoles que plantaron las gemelas, todos podemos elegir mantener nuestros rostros dirigidos hacia la esperanza, sin importar las tormentas que hayamos enfrentado. Si esta historia los ha inspirado, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día compartimos historias como esta, que celebran la resistencia del espíritu humano y el poder transformador del amor incondicional. En los comentarios, cuéntenos desde qué ciudad nos están escuchando y si tienen alguna historia de superación familiar que les gustaría compartir. Sus historias también importan y podrían inspirar a otras familias. Hasta la próxima y recuerden, después de cada tormenta, siempre hay un nuevo amanecer esperando.
6 meses después de la captura de Elena y Carlos, Roberto se encontró en una situación que jamás había imaginado, testificando vía videoconferencia ante un tribunal internacional en La Haya, como parte del proceso legal contra la red criminal que había destruido múltiples familias en toda Latinoamérica. La sala de conferencias del despacho del licenciado Fernando había sido acondicionada especialmente para esta ocasión. Presentes estaban el propio Fernando, la agente Herrera, Joaquín y, por insistencia de Roberto, las gemelas y Rosa María. Roberto había decidido que Sofía y Valentina presenciaran este momento histórico, apropiado para su edad, como parte de su proceso de cierre y comprensión de la justicia. Señor Mendoza, comenzó la fiscal internacional desde La Haya, su testimonio ha sido fundamental para desmantelar una red que operaba en 8 países y había defraudado aproximadamente 12 millones de dólares a más de 30 familias durante los últimos 15 años. Roberto respiró profundamente antes de responder. Fiscal, mi mayor satisfacción no es la recuperación del dinero, sino saber que ninguna otra familia tendrá que pasar por lo que pasamos nosotros. Durante su testimonio, Roberto describió detalladamente cómo Elena había ganado su confianza, cómo había manipulado las emociones familiares y especialmente cómo había usado a las gemelas como herramientas para su estafa. Lo que más impactó al tribunal fue su relato sobre encontrar a las niñas abandonadas bajo la lluvia. Las consecuencias del abandono de menores, explicó Roberto, van mucho más allá del daño físico inmediato. Mis hijas desarrollaron traumas psicológicos que han requerido años de terapia profesional para sanar. La fiscal mostró fotografías de las obras de arte de Valentina, incluyendo algunos de sus primeros dibujos que mostraban figuras solitarias y paisajes oscuros, contrastándolos con las pinturas vibrantes y llenas de familia que creaba ahora. Estas obras de arte, continuó la fiscal, documentan visualmente el proceso de recuperación de una menor víctima de abandono criminal. ¿Puede explicarnos qué representan para usted, señor Mendoza? Roberto miró hacia donde estaban sentadas las gemelas, que observaban el proceso con seriedad y madurez, que lo llenaba de orgullo. Representan la resiliencia del espíritu humano. Muestran que incluso después de las experiencias más traumáticas, el amor incondicional y la estabilidad familiar pueden restaurar la esperanza y la alegría en la vida de un niño. Después del testimonio, la fiscal privadamente informó a Roberto sobre los avances del caso. Elena enfrentaba cargos por fraude internacional, abandono de menores, falsificación de documentos y conspiración criminal. Carlos enfrentaba cargos similares, además de lavado de dinero y tráfico de identidades falsas. Los otros miembros de la red también han sido capturados, explicó la fiscal. Su testimonio y el de las otras víctimas han proporcionado evidencia suficiente para condenas significativas. Elena probablemente recibirá entre 15 y 20 años de prisión. Una semana después del testimonio, Roberto recibió una visita inesperada. Mauricio Herrera, el empresario chileno que había sido una de las primeras víctimas de Elena, había viajado especialmente a Guadalajara para conocer personalmente a la familia que había ayudado a capturar a la mujer que había destruido su vida años atrás. Mauricio era un hombre de unos 50 años, elegante pero con una tristeza visible en sus ojos. Había perdido no solo dinero en la estafa de Elena, sino también la confianza en las relaciones humanas. Roberto, le dijo mientras se sentaban en el jardín observando a las gemelas jugar con Miguel, no puedes imaginar lo que significó para mí saber que finalmente se había hecho justicia. Durante 4 años viví con la rabia de saber que ella seguía libre, probablemente lastimando a otras familias. ¿Cómo lograste reconstruir tu vida después de la estafa? Mauricio sonrió tristemente. No lo logré completamente. Me volví muy desconfiado, especialmente en las relaciones personales. Nunca me volví a casar, nunca tuve hijos. El miedo de ser engañado nuevamente fue más fuerte que mi deseo de formar una familia. Roberto sintió una profunda compasión por este hombre que había permitido que la traición de Elena definiera el resto de su vida. Pero, continuó Mauricio,
observando a las gemelas que corrían entre los girasoles. Verte a ti y a estas hermosas niñas me da esperanza. Ustedes tomaron esa experiencia terrible y la transformaron en algo positivo. Construyeron una familia más fuerte. Esa noche, después de que Mauricio se hospedara en un hotel cercano para pasar unos días más con ellos, Roberto reflexionó sobre las diferentes maneras en que las personas procesan el trauma. Mientras Mauricio había permitido que la traición lo aislara, Roberto había elegido abrirse más al amor y crear conexiones familiares más profundas. Los días siguientes fueron reveladores para toda la familia. Mauricio se quedó para cenar varias noches, y Roberto pudo observar cómo la presencia de las gemelas y Rosa María comenzó a suavizar la dureza que años de desconfianza habían creado en el hombre. «Tío Mauricio», le dijo Sofía una tarde mientras le enseñaba a hacer empanadas, «¿por qué estás tan triste? ¿También perdiste a tu familia como nosotros?» Mauricio miró a la niña con sorpresa. Su capacidad para percibir emociones complejas lo impresionó. «Sí, pequeña, pero no de la misma manera que ustedes. Yo elegí alejarme de las personas porque tenía miedo de que me lastimaran otra vez». Valentina, que había estado dibujando silenciosamente, se acercó y le mostró un dibujo de un hombre solitario rodeado de muros altos. «¿Este eres tú, tío Mauricio?» El hombre observó el dibujo con lágrimas en los ojos. La percepción artística de Valentina había captado exactamente su estado emocional. «Sí, mi amor, así me he sentido durante muchos años». Sofía tomó la mano de Mauricio. «Pero los muros se pueden tirar, tío. Papá nos enseñó que cuando tenemos miedo, lo mejor es encontrar personas buenas que nos ayuden a sentirnos seguros otra vez». Durante su última noche en Guadalajara, Mauricio le confió a Roberto algo que lo había estado pensando durante toda su visita. «Estoy considerando mudarme a México», le dijo mientras caminaban por el jardín bajo las estrellas. «Tengo contactos de negocios aquí, y después de estar con tu familia me doy cuenta de que he estado desperdiciando años escondiéndome del mundo». «¿Qué tipo de negocio manejas?» «Importación de productos textiles desde Chile. De hecho, creo que podríamos trabajar juntos. Tengo conexiones con artesanas andinas que producen tejidos de alta calidad». Roberto sintió la sincronía del momento. Su empresa había estado expandiéndose hacia productos más artesanales y éticos. «Me interesa mucho, Mauricio, pero más importante, me da gusto saber que estás considerando reconstruir tu vida social. Tus hijas me recordaron algo que había olvidado», dijo Mauricio con una sonrisa genuina por primera vez en días. «Me recordaron que la confianza no se trata de garantías, sino de elegir creer en la bondad de las personas a pesar de los riesgos». 3 meses después, Mauricio efectivamente se mudó a Guadalajara. Había establecido una oficina cerca de la empresa de Roberto y habían comenzado una colaboración comercial exitosa. Pero más importante, se había convertido en una especie de tío adoptivo para las gemelas y un amigo cercano para toda la familia. La presencia de Mauricio había añadido una nueva dimensión a la familia extendida que Roberto había construido. Las cenas de los domingos ahora incluían regularmente a Mauricio, y él había comenzado a enseñar a las gemelas sobre la cultura chilena, especialmente a través de recetas tradicionales que cocinaban juntos. «Papá», le dijo Sofía una tarde después de una de estas sesiones culinarias, «¿crees que nosotros ayudamos al tío Mauricio como Rosa María y Miguel nos ayudaron a nosotros?» Roberto abrazó a su hija, asombrado por su sabiduría emocional. «Exactamente, mi amor. A veces las familias se forman cuando las personas que han sido lastimadas se encuentran y deciden cuidarse mutuamente». El libro Después de la tormenta había ganado reconocimiento internacional y Roberto había comenzado a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre resiliencia familiar y recuperación post-trauma. Pero siempre declinaba viajes que lo alejaran de las gemelas por más de un día. En su lugar, había comenzado a dar charlas locales y a escribir artículos para revistas especializadas. Su mensaje central era siempre el mismo: que el amor incondicional y la presencia constante pueden sanar incluso las heridas más profundas del abandono infantil. Una tarde, mientras revisaba el correo,
Roberto encontró una carta que lo sorprendió. Era de la directora de un orfanato en la Ciudad de México, invitándolo a visitar la institución y compartir su experiencia con adolescentes que habían sufrido abandono familiar. Señor Mendoza, decía la carta, muchos de nuestros jóvenes han leído su libro y sienten esperanza al saber que es posible reconstruir una vida familiar después del abandono. Su visita podría inspirarlos enormemente. Roberto mostró la carta a las gemelas durante la cena. ¿Qué opinan, mis amores? ¿Les gustaría acompañarme a conocer a otros niños que han pasado por experiencias similares a las nuestras? Valentina dejó su tenedor y reflexionó por un momento. ¿Podríamos llevarles algunos de mis dibujos? Los que muestran cómo una familia puede ser feliz después de estar triste. Sofía añadió entusiasmada.